que gracias, vamos a empezar de frente y con respeto, y a ti que estás conectado ahí en las redes, ahí en nuestro canal de YouTube, bienvenido. Nosotros somos de frente y con respeto, y este día estamos tocando el tema del fruto del Espíritu. Así que ya la anterior estábamos en esto, ¿no? No sé cuántos estuvieron la anterior. ¿Cuántos estuvieron el anterior que empezamos todo esto? Ok, está bien, vamos a volver a hacer algunas cosas, pero quiero empezar con este versículo que está en 1 Corintios 2:14. Te lo leo y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Todo lo que vamos a avanzar acá se va a discernir de cómo? Espiritualmente. Así se decía, así va a ser la situación. Va a ser espiritual. Y dice que los que no lo entienden, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre caído, no percibe las cosas de Dios. Son locura para él. Es una locura para él que ustedes como jóvenes estén esta tarde aquí. Es locura. Podría estar en cualquier otro lugar. Ellos no lo van a entender. Porque para él son locura y no las puede entender. No puede. Entonces tú te puedes matar toda la tarde hablando con tu amigo de lo que tú estás viviendo y está loco el cuate. No te va a entender porque es algo espiritual. Porque se han de discernir espiritualmente. Pues ¿quién lo puede discernir? El Espíritu. ¿Y cómo discierne el Espíritu? Porque el Espíritu nuestro llegó a vida. ¿Cuántos estuvieron cuando hicimos el ejemplo de las 3 personas? Alcen la mano. ¿Cuántos no estuvieron? Bajen la mano. ¿Cuántos no estuvieron cuando hicimos ese ejemplo? Alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano. Ya necesito hacerlo de nuevo entonces porque yo necesito que podamos entender esto. ¿Ya? Hagan de cuenta que acá, yo, Amílcar, soy tripartito. Soy espíritu, alma y cuerpo, ¿no? En el momento que Adán come del fruto que Dios le dijo que no comiera, Dios le dijo que iba a pasar algo. Le dijo, ciertamente vas a morir. Pero tú ves en Génesis y él no muere. ¿O muere? No muere. Él va y le pregunta, va y lo busca y le dice, y el otro se esconde. Entonces va y lo busca y le dice, ¿dónde estás? Y él le dice, escuché tu voz y tuve miedo. Primera cosa, tuvo miedo. Y antes no tenía miedo. Ustedes descubrieron un sentimiento, una emoción que no sabía que tenía. Tuve vergüenza, le dice, porque estaba desnudo, le dice. ¿No? ¿Qué pasó? Ahora, ¿Dios mintió? Porque Dios dijo, si comes mueres, le dijo. ¿Dios mintió? ¿Qué está pasando acá? O no estoy entendiendo qué es lo que pasó. El espíritu murió. Y ahora el alma, donde están las emociones, donde están los sentimientos, al verse sin el espíritu, se va a pegar al cuerpo. Y empieza a sentir. Por eso es cuando tú sientes emociones, sientes en tu cuerpo, ¿no ves? Cuando hay miedo, se siente en el cuerpo. Y ahí en adelante Adán va a caminar así. Caído. Una humanidad caída. Con el transcurrir del tiempo, como humanidad, hemos creado herramientas nosotros. En nuestra ciencia, la psicología, para tratar de entendernos a nosotros como personas. Tratarnos de dar herramientas para mejorar nuestra vida. Pero esta ciencia viene y nos dice el hombre es alma y cuerpo, porque no concibe el espíritu. Por ende, está atacando un ser fragmentado, no está completo. Pero esta ciencia no lo sabe. No lo sabe. El coaching no lo sabe. Es interesante porque muchos de estas ya están hablando de lo que es espiritual, pero confunden lo espiritual con el alma, con la parte emocional de la persona. Entonces, ¿pasó lo que dijo Dios? Sí, se murió el espíritu. El alma ahora está pegada al cuerpo. Y el momento en que Cristo viene a tu vida, el alma resucita. Perdón, el espíritu resucita. Ahora yo, que vuelvo a ser 3, he sentido el amor de Dios en mi vida, pero yo en mi caminar no sé caminar de otra manera que estar apegado mi alma a mi cuerpo, lo que yo veo, lo que yo siento.
Pero ahora, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, mi alma empieza a entender esto espiritual, que antes no entendía. Y se empieza a pegar a lo espiritual y empieza a escuchar lo que Dios quiere. Entonces la palabra dice que voy a prosperar conforme prospere mi alma. Mi alma empieza a prosperar cuando yo me apego al Espíritu y empiezo a entender. Empiezo a tener estas revelaciones espirituales y empiezo a caminar en pos de eso. La vida del creyente no se divide en un antes, la vida del creyente o de la humanidad no se divide en un antes y un después de Cristo, ¿no? Porque Cristo siempre estuvo. Él fue el alfa y Él es el omega, ¿no? Él estuvo al inicio y va a estar al final. Entonces, ¿en qué se va a dividir tu vida? En un antes y un después de la cruz. Ahí es. Entonces hay una línea en tu vida. Tú vas caminando y hay un momento donde algo pasa. Cristo toca tu puerta. ¿No? No sé cuántos se acuerdan de ese momento que debió pasar en sus vidas, donde Cristo viene a golpear la puerta. Y a veces viene a golpear varias veces y no abrimos. Pero Él nos busca y nos encuentra. Entonces me encuentra en este momento de mi vida, en una edad X, en una situación X, me encuentra, y de aquí para adelante es otra cosa, pero yo no lo entendí. Y sigo viviendo mi vida como si fuera lineal, como si no hubiera habido un corte. Y hubo un corte, Cristo fue el corte. Ahora, imagínense esto. Tengo la cruz ahí, y tengo esta revelación. Por eso es que ver la cruz es llorar para nosotros, es complicado, ¿no? Pero veo en Él que Él cargó con todo, y mi dolor que yo he sufrido desde que nací hasta este momento que tengo el corte, no se puede equiparar a lo que Él sufrió. No se puede. No hay manera en que yo le pueda decir que lo que yo sufrí fue peor, porque lo que Él sufrió fue peor. Y Él lo hizo por mí. ¿Me puede entender? Sí me puede entender. Entonces de ahí para adelante, en esta nueva creación, empiezo a caminar distinto. Porque acabo de entender una revelación espiritual. El momento que hubo un corte, el Espíritu de Dios viene a morar en mí. Pero ¿qué pasa? Mi alma, al venir con tanta cosa de atrás, al venir con tanto dolor, al venir con tantas cosas negativas, cargando tanta situación emocional de mi pasado, de mi niñez, etc., me quiere dominar. No quiere ver esa realidad. Entonces, ¿qué hago? Utilizo herramientas para tratar de mitigar el dolor. A veces hasta para actuar, que soy una mejor persona, en mis fuerzas. Y no funciona así. La anterior, cuando empezamos ¿qué se llama? Esta serie del fruto del Espíritu, les decía que este fruto del Espíritu no lo podemos dar nosotros por gana y gusto. Es el Espíritu el que lo da. Es el Espíritu el que da el fruto del Espíritu. ¿Ya? Entonces, cuando yo como cristiano camino y en mis fuerzas lo voy a tratar de hacer, se va a notar actuado. Porque cuando venga realmente el conflicto, ahí voy a sacar mi verdadera naturaleza. Entonces, cuando yo me estoy llenando de Dios realmente y estoy entendiendo que no es por mí, sino es Él en mí, entonces yo puedo caminar relajado, entendiendo que es Él el que va a dar el fruto. Y bajo eso estábamos viendo la anterior, Gálatas, y veíamos los frutos, se los voy a leer. Dice, cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí va a dar 2 puntos Pablo, ¿no? Nos va a hablar por un lado de todo lo que es la inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatrías, hechicerías, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, división, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Dice, y otros pecados parecidos. O sea, que no termina la regla, no termina ahí la lista, ¿no? O sea, la lista puede continuar. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esa vida. Hay algunos que están luchando contra el alcoholismo, por darse una idea. ¿Ya? Están todavía caminando en esa situación o cualquier otra de estas que estamos acá. Acá dice que viva, que esté metido totalmente en eso. No alguien que realmente está peleando y pidiéndole a Dios esa libertad. Ahí cambia la situación, porque a veces uno se puede sentir, se puede hasta condenar. En cambio, la clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra esto. Esos son los frutos, o mejor dicho, el fruto del Espíritu y lo que nos produce. Ahora, hay algo interesante. ¿Dónde está? Muchas veces nosotros buscamos los dones del Espíritu, ¿no? Nos piden mucho eso de los dones y es buenísimo. La palabra dice que los dones el Espíritu Santo nos da y nos reparte como Él quiere, los dones, ¿no ven? Y buscamos los dones y qué dones tengo y cuál será mi don y viene y orame que quiero saber cuál es mi don, ¿no? Y está bien. Pero lo interesante, ¿saben qué es? Que el don no va a ser igual para todos, ¿no ven? Cada uno tiene un don diferente. Ya, ahora vámonos al fruto del Espíritu. Toditos deberíamos dar la misma. No hay uno da el amor, el otro da bondad. Ellas, no hay eso. En el fruto, todo cristiano debe dar el fruto. No es como en el don. Cada uno tiene un don diferente. El fruto no. Lo interesante es que tú puedas ver a muchos preguntarse sobre eso. Es decir, podemos pasarlo por alto o despreciarlo muchas veces. Tal vez engañados por un cristianismo superficial que hace que el verdadero fruto espiritual se marchite en las sombras mientras estamos cautivos por dones espirituales, aparentemente más espectaculares y que acaparan toda la atención. La respuesta es, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Pero antes de eso, la otra pregunta, ¿quién es este Espíritu? Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo. Lo interesante, muchos hablan, ¿no? Y dicen, Jesús era un gran líder, dicen, ¿no? Y veo algunos podcasts y veo a personas que como que se van por esa línea, ¿no? Muchos dicen, son cristianos, dicen. Y los entrevistan, ¿no? Y quizás por quedar bien o por quedar intelectuales, ¿no? Por quedar así como que bien intelectuales, dicen, Cristo es una gran persona histórica, es un gran líder a quien yo sigo. No, estás mal. ¿Por qué? Pues suena bien la respuesta cuando se lo pregunta un no creyente, ¿no? Y para sonar políticamente correcto. Pero Cristo no vino a eso, y no es eso. Es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es. ¿Por qué lo voy a pintar de otra forma? ¿Por qué voy a tratar de bajarle ahí para que sea más digerible? ¿Por qué? ¿Ese es mi trabajo? No. O lo que quiero es que no me vea tan confrontativo y quiera de alguna manera quedar bien. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a quitar el pecado del mundo. Al que sigo. Él da el fruto. Él da el fruto. Y tú puedes ver en todo el Evangelio cómo Él da el fruto. Da el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza, la fe. Todo en uno. No necesitamos ir a buscar. Él lo tiene todo. ¿Quién es ese Espíritu? Es el Espíritu Santo por el que Cristo resucitó y de entre los muertos, el que además actuó en nosotros de la misma forma y con el mismo poder. Esto es Romanos 1:14, Efesios 1:15, 21, podemos ver esto. Él nos hace cada vez más semejantes a Dios a medida que se le ve y se le conoce en Cristo. Nos hace más semejantes. Dios solamente ve dos cosas. Ve a la humanidad caída y ve a su Hijo. Y a todos nosotros nos incluye en su Hijo. Así que cuando nos ve,
ve a su Hijo. Nosotros mediante vayamos caminando en esta vida, vamos dando el fruto del Espíritu y nos parecemos más ¿a quién? A Cristo, que ya puso el camino, que ya nos dijo cómo. Ahí se dan cuenta cómo va tomando forma el hecho de que venga como ser humano, eso, y con su vida nos pueda demostrar que se puede. Esto nos lleva al hermoso y sagrado inventario de Gálatas 5, lo que acabamos de leer. Observa primero que el fruto del Espíritu es totalmente contrario a las obras de la carne. Los dos catálogos que Pablo ofrece en Gálatas 5 no son contrastes semejantes. Estos dos frutos crecen claramente en suelos distintos. Si hablamos bajo la misma analogía del fruto, el fruto crece en un suelo, es regado con cierta agua. Entonces, para que crezca el fruto del Espíritu, a que crezca el fruto de la carne, ¿qué estoy regando yo? El fruto va a dar. Tú puedes ver a muchas personas, lamentablemente, líderes, cayendo en fornicación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo con mi esposa me acuerdo que nos enterábamos de ciertos líderes que hace ya tiempo atrás que se habían divorciado y nosotros nos veíamos la cara con mi esposa y decía, pero ¿y qué nos toca a nosotros, no ve? Si a él les pasó eso, de verdad. Y fuimos donde mis suegros a contarles, ¿no? Porque siempre mis suegros para mí son un referente de pareja cristiana son mis suegros. Llevan más de 30 años casados, una familia hermosa y realmente yo los admiro mucho. Y ellos me dicen, nosotros pasamos por lo mismo en nuestra juventud, vimos como líderes amigos se separaban y pasaban estas cosas. Ustedes agárrense de Dios, no vean izquierda o derecha, quién sí, quién no. Ustedes tengan su propia relación con Dios. Y ya no se preocupen, nos decían ellos. Y decían, tiene mucha razón, es cierto. No nos preocupemos, oremos por estas personas que son amigos, pero no nos preocupemos. Porque tenemos que caminar conforme el Espíritu. La palabra que le dice al esposo, que tiene que amar a su esposa como Cristo amó la iglesia y se dio por ella, murió por ella. Murió. No fue medias tintas. Y cuando yo hablo con matrimonios, cuando me están hablando, pero dice que no dice, pero el otro te cuento que no me escuchas, dices, no. Muere. No quieres morir. Te cuesta morir. Y es por eso que este fruto del Espíritu lo va a dar el Espíritu, porque una persona natural no lo va a dar. La persona natural lo que va a hacer es, yo me voy de aquí. ¿Por qué tengo que aguantar? ¿Por qué tengo que estar aquí? Y Cristo hubiera podido decir lo mismo, ¿por qué tengo que morir por ellos si ni siquiera lo entienden? Pero no lo hizo, Él amó. Ese fruto que nos está pidiendo que demos, ese fruto del Espíritu que tiene que dar, eso te va a permitir caminar como Cristo. Pero no queremos morir. Vamos a buscarle el quinto pie al gato para no morir. Observa también que el fruto del Espíritu es singular, no plural. No debe verse como una vasija con frutos, ¿no? O sea, no es los frutos, es el fruto, ¿no? Es el fruto del Espíritu, no son diferentes. Uno da amor, el otro da no. Es un solo fruto, ¿ya? Es importante entender que es un fruto. No puedes afirmar que tienes el fruto del Espíritu si solamente demuestras una de estas evidencias de manera ocasional. Pues todas deben estar presentes de forma constante, en alguna medida, para demostrar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora imagínate esto. Es fácil actuar, es fácil mostrar lo mejor. Las redes nos han demostrado que somos unos capos para mostrar lo mejor, porque ahí está la mejor foto, está el mejor history, está el mejor verso, está todo wow, ¿no? Somos capos para mostrar lo mejor. Pero cuando viene el conflicto, ahí vamos a hablar. Porque en el conflicto es donde se da el fruto. La anterior hablábamos del fruto, hablábamos del amor y dábamos el ejemplo del pastor que a su hijo lo asesina un pandillero
un drogadicto y este pastor va y perdona al drogadicto, va a la cárcel a visitarlo y hace todo lo necesario para que lo saquen de la cárcel. Actualmente, uno de sus discípulos del pastor es el que mató a su hijo. No es normal, ¿sí o no? Es un amor diferente. Es ese amor que tuvo Cristo por nosotros al vernos todos pecadores, viene y muere por nosotros. Está hablando de algo diferente y sin el Espíritu no lo voy a poder hacer. Pero para que el Espíritu pueda vivir, yo me tengo que morir. Y eso es lo que cuesta. Porque yo sé que como joven tú tienes sueños, tienes metas, tienes tantas cosas. Y viene Dios y te dice, muere. ¿Complicado? Complicado porque todavía no estoy entendiendo ese corte. Cuando Cristo vino y hizo una entrada en mi vida. Y ahí cambió las cosas. Si yo no estoy entendiendo eso, entonces va a ser complicado. Lo siguiente. El Hijo de Dios se caracteriza no solo por la ausencia de vicios, sino también por la presencia de la virtud. Muchos cristianos se acercan, así, ahora sí, no, ya tengo que dejar de tomar, tengo que dejar esto, ¿no? Lo más evidente, por alguna manera decirlo. Ok, pero también dice que fuera de que no tenía los vicios, él tenía la virtud, que es este fruto, el fruto del Espíritu. No sé cómo tú este tiempo has estado en esto. Pero si yo no estoy dando el fruto, si no estoy entendiendo cómo funciona esto, si no he entendido que cuando llegó la cruz a mi vida hubo un corte, un antes y un después, me voy a seguir haciendo llevar en la vida, como dice la palabra, con cada viento de doctrina, a nivel emocional no voy a estar bien. Mis emociones están llevándome a tomar las decisiones que estoy tomando, no el espíritu. Pero lo voy a espiritualizar yo. Yo me acuerdo de una persona que oraba y decía que se había soñado, esa era la chica, ¿no? Se había soñado. Pasó años, pasó como 4 años pasó, de lo que yo los conocía, porque ellos se conocían de más antes todavía, ¿ya? Pasó como 4 años. Y yo alguna vez le hablaba, trataba de hablar con él sin meterme mucho, porque realmente esta persona te lo firmaba donde tú quieras, ¿no? Pasó un tiempo y ella se casó y no con él. Apareció otro en escena, ¿no? Apareció otra persona en escena y se casaron. ¿Dónde quedó el sueño? ¿Dónde quedó toda esa ilusión que se armó? ¿A quién va a ir a culpar? ¿A Dios? Pero somos capísimos para espiritualizar lo que queremos nosotros. Es que eso quiero. Ah, esto es por esto y me desperté seguro es para esto. Todo lo espiritualizamos porque queremos llegar ahí a como de lugar y queremos que Dios sí o sí ve, no, tenemos después allá, ¿no ve? Lo quiero jalar a Dios a que me dé eso. Y Dios te está diciendo, no es eso, muere. Pero Señor, no, muere. Y no queremos morir. Al no querer morir, lo único que yo estoy haciendo es alargar mi agonía. Alargo mi agonía. Mi amigo la alargó por años, su agonía. Por engancharse con algo. Ahora, ¿cómo es al revés? ¿Cómo es cuando es espiritual? Cuando estamos conectados con el Espíritu. Estoy más receptivo. Estoy ya más muerto yo. Y va a cambiar la situación de cómo voy a afrontar eso. Porque en ese momento ya no estás buscando lo tuyo, estás buscando lo de él. Me acuerdo que había una pastora brasilera, una joven,
La vi en un TikTok y me encantó lo que dijo porque dije, si es así, y ese es haciendo un paréntesis, cuando tú vives conforme al Espíritu, va a llegar un momento donde quizás se te va a presentar un libro, una prédica o un seminario de eso, algo que tú ya viviste y tú vas a decir, oye, es como si yo hubiera leído el libro, porque yo hice ABC, como está diciendo este señor, pero yo no lo sabía, estaba siendo guiado por el Espíritu. Y en este video esta persona, esta pastora decía que ella se estaba por casar o que estaba con la idea de casarse y este hombre era cristiano y como que cumplía con todo, pero Dios decía, no es, decía. Sentía aquí que no, ¿no? Y luego va a llegar el que sí era, ¿no? Y es toda una historia de cómo llega la otra persona. Pero ¿por qué me llamó la atención? Por eso de escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque yo tiempo atrás había hablado con una ex líder de congregación que me contaba todo lo contrario. Me decía, yo sabía que no era él, pero yo decidí. Y vivió un tiempo de mucho tormento con alguien que obviamente no conocía a Dios, que la golpeaba, etcétera, etcétera. Cuando yo escuché este otro testimonio, lo puse en la balanza. Estas dos mujeres estaban diciendo lo mismo y estaban aceptando lo mismo que Dios les dijo. A ella que no era y a ella que no era. Y las dos tomaron una decisión, ella que se quedaba y ella aceptar el dolor de decidir algo que no hubiera querido decidir en su carne, pero entendiendo que Dios tiene algo mejor y luego viene el que tiene que llegar. ¿Cómo lo hizo? ¿A quién alimentó más? Me llamó bastante la atención, porque yo en mi vida siempre he sido el que yo hago lo que yo quiera, ¿no? Y decido. Y cuando viene el Espíritu, cuando yo salgo por primera vez con mi actual esposa, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque había una situación de muerte, decir, Señor, quiero que tú guíes mi camino, porque yo ya le he atarreado demasiado. Y permitir al Espíritu que pueda guiar. Y empieza a pasar, empieza a dar el fruto. Esa paz, ese amor, esa mansedumbre, esa templanza, esa fe, ese amor, empieza a fluir en tu vida. Se permite al cristiano que pueda pasar un tiempo, qué sé yo, de tristeza, porque quizás un ser querido ha muerto. Pero aún el cristiano sufre diferente, ¿sabes? Cuando alguna vez me ha tocado ir a dar palabra a un sepelio, a una ceremonia de esa categoría, una vez me tocó a cristianos y en otra no cristianos. Es totalmente diferente. Porque el cristiano sufre, sí, pero tiene otra cosa más, tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento y sabe algo que los demás no saben. Y tiene una certeza de que ese ser querido está con Dios. Nosotros no tienen la menor idea de dónde está. Y el dolor es mucho más grande. Sufre el cristiano, sí, pero sufre con propósito, entendiendo que eso va a forjar carácter, que eso lo acerca más a Cristo, que eso hace que esté más cerca de la meta que Dios puso para su vida, no la que Él se puso, sino la que Dios puso, y cambia. Pero en ese transcurso, en ese trayecto, en ese caminar, pasan muchas cosas que van a hacer o que van a intentar evitar que tú puedas dar el fruto. Que van a tratar de evitar de que tú puedas vivir esa vida que Cristo quiere que vivas. Y aun cuando la palabra te lo dice, nosotros pareciera que no lo queremos leer. Cuando nos dice que vamos a pasar aflicción, sí, luego seguimos, porque tenemos que caminar en victoria, ¿no ves? Y la aflicción, cuando llegue ese momento, como David decía, cuando pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Él está pasando literal por un valle de sombra y de muerte. Está en guerra, David. No temeré mal alguno, dice. Él entendió. Yo te pregunto si este tiempo tú estás entendiendo este fruto y si lo estás dando.
Estamos escuchando a Dios. Estamos caminando conforme su voluntad. O estoy caminando conforme mi voluntad, conforme lo que yo quiero y como yo quiero. Y si no se hace como yo quiero, pues voy y lloro y le digo, Dios, ¿cómo es posible que no lo hayas hecho como yo quería? No estoy entendiendo. No quiero entender. No me gusta la idea de creer, de que no tenga que ser como yo quería, como yo había soñado, como tenía que ser, la persona que tenía que ser, la que yo escogí, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese trayecto solamente se había necesitado una cosa, morir. Morir a mi orgullo, morir a mis sueños, entender que no se trata de mí, que no soy el ombligo del mundo, que se trata de Él en mí. Pero afuera, ¿qué te están tratando de vender? Todo lo contrario. Se trata de ti, tú eres el centro del universo, todo te tiene que ir bien, y si no estás siendo feliz, algo malo estás haciendo. Entonces la gente se la pasa buscando la felicidad este tiempo. No soy feliz, ¿qué está pasando? ¿Por qué no soy feliz, no? ¿Qué me va a hacer feliz? ¿Qué? Y empiezan a hacer cosas. Y la suficiencia de Cristo pasa a segundo plano, porque se supone que con Él lo tienes todo. Pero ya no es todo, es Cristo más mi pareja. Cristo más esa chica, ¿no? Esa, no otra, esa tiene que ser. Cristo más ese trabajo, más ese emprendimiento, Cristo más, no sé, tú le puedes poner el más que le hayas puesto. Al hacer eso, yo le estoy diciendo a Cristo, no eres suficiente. No eres suficiente. Si les quito ese algo que ustedes están soñando, ¿podrían vivir felices? Lo que les resta de vida, que asumo que son unos 50 años porque son muy jóvenes, ¿no? No tienen ese algo. Ya, no te casas nunca. ¿Podrías vivir feliz con Cristo? ¿Sería suficiente para ti? Sería suficiente. Porque si no es suficiente hoy, no va a ser suficiente nunca. Si no es suficiente ahora en tu vida, no va a ser suficiente nunca. Y si yo cubro esa suficiencia de Cristo con alguna otra cosa, yo no estoy viviendo Cristo. Y cualquier rato ese edificio hecho de naipes se va a caer. Puede parecer una buena edificación para los que miran y puedan decir, wow, cómo son esas personas, o esos líderes, o ese pastor, pero no sabes que su edificación es de naipes, un viento y se cae. No ha habido profundidad, no hay una realidad, no hay una vivencia real, por ende no hay fruto. ¿Y qué lo va a demostrar? El fruto va a demostrar. Por el fruto los conoceréis. ¿Qué fruto estás dando este tiempo tú? ¿A qué has estado alimentando este tiempo tú? Porque estos dos frutos dan en tierras distintas y son regadas de manera distinta. Unas, el deseo de la carne está regado con eso. Estoy viendo lo que no tengo que ver, estoy escuchando lo que no tengo que escuchar, estoy leyendo lo que no tengo que leer, estoy alimentando eso. Hay una parte en la palabra que a mí me encanta, que es cuando Jesús les dice que el que ha mirado a una mujer y la ha codiciado con la mirada, ya pecó con ella en su corazón, ¿no? Ya. Hasta ese momento, el pecado era algo que yo exteriorizo. Se tiene que ver, ¿no? Por eso es que cuando traen a la mujer que estaba aparentemente en adulterio, ¿no ve? La traen y dicen, la hemos pescado en el acto mismo. Dicen, no sé qué estarían haciendo, no sé si estaban viendo por la ventana, pues para verle pescado en el acto mismo del adulterio. La traen así, seguramente estaba hasta semidesnuda esa mujer, porque si la han pescado en ese acto y le han ido a botar a Jesús, estaba en ese momento. La botan ahí y podríamos decir que ese pecado se exteriorizó, ¿no ve? Había el pecado del adulterio. Pero nadie podía juzgar lo que estaba aquí adentro. Era pecado cuando se exteriorizaba y cuando te pescara. Jesús viene y te dice, no,
Con el simple hecho de haberla visto ya has pecado. Y ahora aquí está lo interesante. Al entender esto, empezó en mi mente, empezó en mi alma, que es la que discierne, que es la que ve, la que está buscando. Empieza ahí. Pero yo voy a jugar con eso. Voy a jugar con eso. Y una vez que yo empiezo a jugar con eso, tarde o temprano se va a materializar. Y cuando se materialice, va a crear un conflicto fuerte. Una pareja de 20, 30 años de casados y el hombre se metió con la secretaria y acaba de arruinar y botar 30 años. Dicen, 30 años sí, pero vaya a saber desde que hace cuántos años estaba con eso aquí. Eso no fue hace rato. Nah. La persona estaba acá siendo infiel hace rato. Lo único que ha pasado ahora es que lo exteriorizado. Ahora lleva eso a cualquier pecado en tu vida. Todo empieza aquí. El alma considera. Le encanta considerar al alma. Es un capo el alma para considerar y decir esto y por esto el otro y por eso me conviene. Es lógico, tiene sentido para mí. Pero cuando el alma se pega al espíritu, se da cuenta y dice todo lo que yo estaba haciendo en una punta de matrañas y mentiras, que lo único que quería era hacer lo que yo quería. Y el cristiano camina bajo esa influencia. No quiere escuchar, no quiere escuchar. Sabe, está aquí. Lo siente, pero se hace de la vista gorda. Pero cuando va al Espíritu y permite que el Espíritu sea, entonces va a ir a tomar las decisiones que le va a costar y le va a doler tomar. Sabes que ha sido un gusto, pero no eres tú. Chao. Sigo caminando. Me duele si me duele. Bajo el ejemplo que les daba, esa pastora le dolió. Claro que le dolió. Pero la otra persona decidió no tomar el dolor, buscar lo suyo y se estrelló contra la pared. La otra persona decidió llorar, entenderlo, pasar, que no fue inmediato, fueron 2 años, decía ella, después llegó la persona que iba a ser su esposo, pero lo permitió. ¿Qué estás alimentando? ¿Qué fruto estás dando? ¿En qué tierra estás abonando tu fruto? ¿Estás en los frutos de la carne siguiendo abonando eso? Si estás abonando el fruto del Espíritu, ¿estás escuchando al Espíritu? En la edad que ustedes tienen en este momento, yo sé que muchos de ustedes están buscando pareja, están viendo lo del trabajo, lo del emprendimiento, de qué me voy a dedicar, cómo me está yendo, ¿no? Estamos en eso más o menos. Y en ese lapso que yo voy buscando eso, yo me puedo equivocar, ¿no? ¿Está bien? Pero si yo voy a pegarme al Espíritu, con mi orgullo a un lado, con mi sueño a un lado, voy a permitir que Él sea el que me guíe, ¿de verdad crees que te va a guiar a algo malo? A veces me decían, pero Amilcar, mira, tal persona estuvo con tal persona y no era cristiano y luego así, y después de 10 años él se convirtió. Y yo decía, sí, pero todo ese proceso no tenía que haberlo vivido, Señor. Hermoso que cuando tú te metes en el lodo, Cristo viene a sacarte del lodo, pero en ningún momento te pidió que te metieras ahí. Pero tenía que sacarte, sí. Ahora, te saco del lodo y no entendiste el dilema, te vas a volver a ir a meter al lodo otra vez. Y erróneamente vamos a creer y vamos a decir lo siguiente, es que es pues parte de, ¿no? Era mi proceso, sí era tu proceso. Dios tiene el control, sí tiene el control. Pero en su voluntad permisiva te permite tomar errores, cometer errores. La voluntad permisiva de Dios va a permitir que eso pase. Todas las cosas me son para bien, sí. Cuando creo en Dios, todas las cosas me van a ser para bien. Pero si yo no he entendido eso, ¿saben qué va a pasar? Voy a ser bien mediocre. Porque como Él lo arregla todo, como no hay responsabilidad en mis manos, Dios tiene el control y sigo caminando. No. Dios tiene el control y me sacó del lodo. Y digo, ¿por qué me metí al lodo? Porque no escuché a Dios. Porque Él me dijo y yo no le quise hacer caso. No tiene que volverme a pasar. Señor, perdón y gracias.
Pero aprendí la lección. Sigamos. Ese está cambiando, está tomando responsabilidad y a la siguiente seguramente la decisión va a cambiar, va a entender, porque eso le va a dar crecimiento, porque si no, no está creciendo, está siendo un niño más. Entonces no excuses tu responsabilidad porque tú tienes una responsabilidad. No haces tus manos al decir, ya está, Él se va a encargar de todo. Sí, pero tienes una responsabilidad tú. Estás leyendo la palabra, estás orando, te estás conectando con el Espíritu, estoy teniendo esa vida, ese tiempo. Esa es una responsabilidad que tengo. Y que ni siquiera debería ser algo pesado. Pero a veces nosotros lo volvemos pesado, porque lo volvemos muy religioso. Muy religioso lo volvemos a veces. A tal hora y luego de 2 horas voy a leer la Biblia y luego voy a hacer esto. Está bien que agendes las cosas, pero no olvides que tu relación es bien orgánica. Tiene que ser orgánica. No tiene que ser un punto más en tu agenda. Al rato estás en el auto, ¡pup! Ahí está. Al rato estás en el trabajo, ¡pup! Ahí está. Al rato estás en tu almuerzo, ahí está. No necesito que sea tan puntual, tan agendado. Es algo orgánico. En el auto, trancadera, saco mi Biblia. ¿No? Escucho una prédica. Voy cavilando en lo que estoy haciendo y cavilando en la palabra. Pensando, esto que estoy haciendo, ¿cómo salgo de donde me metí? ¿No? ¿Cómo estoy tomando mis decisiones? Pero de nada de esto va a servir, ni va a funcionar, si yo no estoy entendiendo. Uno, que hubo un corte en mi vida cuando Cristo llegó. Dos, que yo estoy abonando la tierra en la cual va a dar el fruto, sea el espíritu o el fruto de la carne, dependiendo de donde yo estoy dando mi tiempo. Y tercero, que no se trata de mí, se trata de Él en mí. Yo sé que repito eso muchas veces en las veces que nos encontramos, pero realmente entender de que no se trata de mí es ir contra cultura este tiempo. Todos los coaches, motivadores que escucho, todos hablan de que se trata de ellos. Y muchos de ellos, cristianos, agarran la Biblia y agarran versículos para decir, ves, se trata de nosotros, pero no se trata de nosotros. Se trata de Él en nosotros. Y ahí tienes la humildad de agachar la cabeza y decir, no se trata de mí, no se trata de que brille yo, se trata de que brille Él, no yo. ¿Y qué estoy buscando entonces? Con todas las cosas que hago y dejo de hacer, ¿estoy buscando brillar yo o estoy buscando que brille Él? ¿Y sabes cuándo va a brillar Él en tu vida? Cuando yo muestro el dolor que pasé y por donde Dios me sacó y lo muestro. Porque eso me va a dar vergüenza de alguna manera mostrarlo. Pero como no me interesa la vergüenza porque no se trata de mí, lo muestro. Y eso es poderoso. Eso es poderoso. El venir y mostrarse como si fueras perfecto, cualquiera lo puede hacer. Y esa persona posiblemente está buscando una vanagloria personal. Pero la persona que viene y dice, era esto y Cristo me transformó, era alcohólico, era drogadicto o lo que sea que haya sido, y dice, pero Cristo me transformó, cambia. Me encontraba con un amigo que estaba con una gran situación. Había pasado por un tiempo muy fuerte, muy duro emocionalmente, y ahora tenía que tomar decisiones. Y yo le decía, deja de poner en pausa a Dios. A Dios tú lo pusiste en pausa en tu dolor. Ahora ponle play y empieza a caminar con todo y el dolor. Porque ese dolor tan fuerte que pasaste, que te da una vergüenza, que te da tanta vergüenza porque crees que fracasaste, eso te va a dar la fuerza a ti, porque Dios se va a hacer fuerte en tu debilidad y eso va a impactar. No tienes la menor idea de lo que va a impactar, pero tú no estás permitiendo que eso suceda porque sigues pensando en ti, no quieres morir. Joven, Dios te ha encontrado en un momento tan hermoso en tu vida, tan lindo.
Solo Él sabe cómo va a usar tu vida para impactar la vida de alguien más. Tú vas a ir a impactar la vida de alguien más. Solo Dios sabe cómo va a utilizar tu vida. La está moldeando a su imagen, conforme a su semejanza, para que seas de bendición. Y Él necesita que en ese trayecto te mueras para que Él viva y se pueda hacer eso. Así que este tiempo, estamos hablando del fruto. Veamos nuestra vida, qué fruto estoy dando. En dónde yo he estado poniendo mis fuerzas. En qué tierra estoy sembrando. ¿Qué estoy sembrando? Quizás sigo jugando con el mundo, tratando de tener las dos cosas al mismo tiempo y ser un cristiano light, como le llaman, cuando no hay eso. La idea de esto es de que tú te puedas dar cuenta de esta realidad, de esta revelación. Cristo lo es todo para ti y lo tiene que ser. Cristo tiene que ser todo para ti.